Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio. Bienvenidas y bienvenidos a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte, Radio Universitaria y Televisión Universitaria. Radio Universitaria en la 101.1. La mujer en una época de la vida tiene cambios profundos en su fisiología, en su emocionalidad. Este periodo se llama menopausia y también se llama climaterio, pero sobre estos dos términos que no son iguales, vamos a hablar con un especialista en ginecobstetricia, es el doctor Patricio Aguinaga. Patricio, qué gusto tenerte acá. Hola, ¿cómo estás, Julio Miguel? Permíteme saludar a tu audiencia, siempre a las órdenes. Pues, es un tema de lo más común, porque comprenderás que tenemos una población que está en esta época bastante numerosa. Así es. Entonces, los problemas relacionados con el climaterio y la menopausia, pues son muy comunes y necesitan de bastante información. Muchos de ellos deben ser comprendidos, como lo que tú dijiste, cambios fisiológicos, y otros necesitan tratamiento para su normalización o para su solución. La menopausia debe ser considerada como la fecha de la última menstruación. Pero ¿cómo tú haces el diagnóstico? Haces el diagnóstico luego de un año de que este hecho ha sucedido. Por ejemplo, si una paciente deja de menstruar hoy día, 28 de enero del 2015, llega hasta el 28 de enero del 2016 y ahí está uno autorizado a decir, la menopausia de la señora fue el 15 de enero del 2015. Se suspendió un año. Se suspendió un año. Porque ocasionalmente las pacientes en esta época pueden tener cambios menstruales, tener periodos de amenorrea de 3, 4 meses y volver a menstruar. Eso no es menopausia. La fecha de menopausia es la fecha de la última menstruación, haciendo el diagnóstico un año atrás, digamos, retrospectivamente. Y climaterio es vuelta el cambios que se producen alrededor de esta época, de esta fecha. Antes y después. Antes y después. Ahora, ¿qué tan antes y qué tan después? Claro. Una discusión bizantina realmente. Sí, después porque la variabilidad es muchos muy grande. años, claro. Es muy grande la variabilidad. Nosotros tenemos pacientes que empiezan a tener un deterioro de la función ovárica desde los 38 años, 36 años. Y otras los llegan a 48, 50, 52, 54, 55 años. Sí. Entonces la variabilidad es enorme. La discusión ha sido tremenda, ¿no? Que el periodo premenopáusico, antes que se presente la menopausia, le dividen en temprano, más tardío, mediano, etcétera, etcétera. No tiene caso realmente y clínicamente no tiene ninguna significación. Lo que tiene significación es los cambios y modificaciones que se presentan alrededor de esta fecha. Una paciente puede tener una menopausia a los 46 años, normal. Una paciente puede tener menopausia a los 42 años, normal. Que una paciente tenga menopausia a los 32 años, patológico. Si es que la paciente tiene una menopausia a los 52, 54 años, normal. El promedio de nuestro país está siendo 48 años. Ya, a 51. El promedio ahorita está en 48 y tiene tendencia a irse un poquito para arriba de la edad. Pero eso no tiene la significación clínica que nosotros nos sirve como un parámetro, ¿no? Para algunos casos de sangrado. Pero el climaterio es vuelta al montón de cambios que tú ves a nivel de esta fecha, antes y después. Entonces se les ha clasificado en síndromes para poder agruparlos y ver cómo tratamos cada uno. Entonces tú tienes, por ejemplo, el más común, el síndrome vasomotor, que son esos. Los bochornos. Los bochornos, los calores, los sudores, que son tan típicos de esta época, ¿no? Generalmente se presentan antes de la menopausia. Pero no en todas las mujeres. No en todas. Eso es otra cosa que yo siempre les digo a las pacientes. Señora, no todas las pacientes son diabéticas. Claro. Señora, no todas las pacientes son hipertensas. Señora, no todo. ¿Y por qué a mí me ha dado? ¿Por qué esa la tocó, señora? O sea, ¿por qué tiene calores y la otra mi vecina no le da? Señora, porque usted tiene otra fisiología. Es diferente su sistema metabólico, su genética, todo es diferente. Inclusive cultural. Es diferente, le digo. ¿No? Y entonces hay el síndrome de vasomotores, ¿no?
Vienen unas pacientes y me dicen, ¿sabe qué, doctor? Parezco quinceañera, me pongo roja cada rato. Mandar a España a traer eso. De las cosas. Ah, sí, es clásico. Tú has visto ya muchas pacientes que andan con su abaniquito. Su abanico traído de Madrid. Sí, todas esas cositas son parte del síndrome climatérico, del síndrome vasomotor. Ya. Tú tienes un síndrome génito vaginal, diría yo, Urinario. génito urinario. Claro. Génito urinario, en donde hay la atrofia de la mucosa vaginal, que hablamos, ¿te acuerdas de vaginitis? Y hay también atrofia del tercio distal de la vejiga y del uretra. Y esto hay que explicarle a las pacientes. Porque estas áreas se forman de una sola partecita embriológicamente, que se llama seno urogenital, que origina las dos estructuras. Y por lo tanto, los cambios que están en la mucosa son tanto para uretra, para vejiga, como para vagina. Ya. ¿Está? Y entonces tienen molestias al orinar. Entonces orinan a cada ratico, lo que nosotros decimos poliuria. Y no necesariamente es infección. Y no necesariamente tienen una infección. Entonces la paciente tiene que ser tratada, este síndrome sí es tratable. Tienes que ver un síndrome cardiovascular, En riesgo. porque la paciente empieza a igualar los parámetros de riesgo cardiovascular con los varones. Sí. Y entonces ya tienen riesgos de infartos de miocardio, de infartos cerebrales, ya tienen riesgo de alteración de los triglicéridos, tienen hipercolesterolemia, es decir, se les sube el colesterol malo, para que nos entiendan las pacientes, Sí. porque también hay que explicar claramente Que hay que hay colesterol colesteroles buenos y malos. Ya. Se sube el colesterol malo, se suben los triglicéridos, y entonces las pacientes ya tienen riesgo de enfermedades vasculares cerebrales, de enfermedades vasculares cardíacas. Y entonces la paciente ya hacen hipertensiones. Entonces ya tienes que tratar esto de una manera diferente. El síndrome metabólico, empiezan a cambiar su peso, empiezan a aumentar de peso y cambia la distribución de la grasa. Es otra cosa que toca explicar a las pacientes también. ¿Para qué? Para que ellas ya tengan otra dieta y otro grupo de ejercicios. Tenemos el síndrome tenemos de la pérdida, la osteoporosis, Masa ósea. la masa ósea que empieza a perderse y que hay que también cuidarla. Osteoporosis. Entonces todo esto hace, y hay también que cuidar otros aspectos, como por ejemplo que algunos tumores vienen siendo ya más frecuentes y hay malinización más frecuente en estas épocas, como por ejemplo en la mama. A partir de la posmenopausia generalmente las pacientes tienen más riesgo de cáncer de mama que las anteriores, lo que no quiere decir no hay riesgo en mujeres más jóvenes, las hay, por eso hay que vigilarse la mama, pero en cambio las pacientes a medida que aumentan su edad, también aumentan su riesgo de cáncer de mama, en especial cuando tienen antecedentes genéticos. Antecedentes familiares. Familiares. Espera. Entonces, todos esos síndromes se dan aquí. Ya, Patricio, la mujer entonces cuando está en menopausia no ve la regla y a un año entonces se considera menopausia. Pero cuando aparecen esos sangrados, eso ya no es normal. Claro que sí. O sea, tú tienes ahí los sangrados, que yo les digo en el climaterio, y por eso tenemos que comenzar por un hecho que yo siempre te he dicho. Esto comienza en la historia clínica. Y comienza con un dato tan sencillo como, señora, ¿qué edad tiene? Si a mí tengo una paciente con un sangrado y tiene 42 años, pienso en algunas cosas y digo inclusive, no será de descartar también factores obstétricos, ¿verdad? Causas obstétricas. Porque puede ser un aborto, puede ser una mola, que es una degeneración de la placenta para que no tiene capacidad de embarazarse. Claro, hasta los 45, 46 años, pues tienes 44, 43. Si nos topamos con pacientes que han embarazado y tienen un sangrado de causa obstétrica. Pero, en una posmenopáusica, vamos a poner, señora, ¿hace qué tiempo fue, de qué edad se le alzó la regla? Así hablamos para que nos comprenda la gente, porque no va a decir, señora, ¿cuándo fue su menopausia? Uy, dirás, doctor, esto es de hace tiempo, estoy con calores. Entonces confunden los dos términos. Entonces tú tienes que decir, doctor, señora, por favor, ¿cuándo se alzó la última? No te va a decir el 15 de mayo de 1900, qué sé yo, del 2008, porque no sabe esa fecha. Pero te puede decir cuando tenía 46 años, cuando tenía 48 años, cuando tenía 22 años, o hace 2 años, hace 3 años, pero creo que fue. Pero tú ya te da una pista de qué es esto. Y lo que tú decías. Si yo tengo una mujer posmenopáusica que tiene sangrado, tengo la obligación de investigar. Y en ella lo que tengo que decir, esta paciente tiene 2 problemas que pueden ser fundamentalmente. O tiene un problema de trastorno hormonal, porque también los hay, sangran también, pero tengo la obligación de descartar un problema maligno, ¿verdad? Un cáncer. Un cáncer de cuello uterino o de endometrio ya.
que es el endometrio, es la capa de adentro del útero. Capa interna. La capa interna del útero. Y muchas pacientes me dicen, pero sí me he hecho el Papa Nicolau. Digo, pero el Papa Nicolau no le detecta esta lesión. La lesión es más interna. La lesión es para adentro. Entonces, lo que comenzamos ahí, ¿no es cierto? Con examinar la paciente. Cuando yo aprendí esto de un profesor mío y lo repetía siempre a los internos míos, a los médicos de posgrado, siempre decía, cuando venían, decían, doctor, hay una paciente que está así sangrando. Le dije, ¿ya la examinaste? ¿Pusiste espejo vaginal? No todavía. Entonces, regresa. Porque el que no mete, mi profesor sabía decir, el que no mete la mano, mete la pata. Refiriéndose a que quien no examina, mucha lógica, erra el diagnóstico, y es la verdad. No solo es que ya le hice el tacto, sino que tiene que poner el espéculo. Para Entonces mirar. tiene que empezar revisando vagina, cuello, y tiene que hacer ver el tamaño del útero, cómo está, etcétera. ¿Por qué tú tienes una paciente ahí que puede ser que sangra por un cáncer de cuello uterino? Tienes una paciente que sangra por un pólipo. Tiene una paciente que sangra por un cáncer endometrial. Tienes una paciente con una vaginitis atrófica que sangra porque se desgarró o que tiene una lesión de pared vaginal, que también es común, aunque tú no me creas. Pacientes cuando tienen sangrados escasos, pequeños, entonces dice, ¿sabes qué? Pones el espejo y ves el desgarro hacia el fondo del saco posterior o hacia las paredes de la vagina. Entonces tú ya tienes el diagnóstico, ¿verdad? De pasito tomas una muestra de Papa Nicolau, citología que se llama normalmente. La tomas con una especie de espátula del cuello de afuera y un cepillito pequeño que se lo introduce dentro del cuello para tomar también la muestra de adentro del cuello, del endocervix. Entonces, la muestra tomada de esa manera te da una clara idea de cómo está el cuello. Y de ahí, de acuerdo a cómo está el cuello, tú tomas decisiones posteriores. Y si tú ya tienes lo que te dije, por ejemplo, tienes un cuello sano, tienes un útero de tamaño normal y ves que la pared vaginal está con desgarro, o que tienes tú, la solucionas, dices, ya está, esto es una vaginitis atrófica, ¿tiene tratamiento? Claro que tiene tratamiento, estrógenos por crema vaginal, y solucionas el problema de ella, tanto en su esfera sexual, cuanto en sus molestias de prurito. En su intimidad. En su intimidad, y el prurito y las molestias que les da. Y a veces muchos de estos problemas solucionan su problema de molestias al orinar, que tienen molestias al orinar que se les complica enormemente. Entonces tú tienes que explicarle y decirle, sabe señora que su tercio inferior de la vejiga, la uretra y la vagina tienen un montón de capas, las mucosas. Unas capas que están aquí arriba, que están descamándose y reparándose, y las capas que cuando ya se queda en la menopausia queda solo la capita profunda, que ya no tiene este mecanismo de reparación, que ya no tiene este mecanismo de defensa, que se inflama y se infecta con facilidad y que se desgarra también. Entonces usted tiene que tener tratamiento para que mantenga su vida y relaciones normales. Solucionado el problema. Es que hay que educar a las pacientes. Sí. Enseñarles, además, pues no saben. Ahora, si tú tienes un sangrado que viene de dentro y dices, esto es endometrio, entonces lo primerito que hago, le hago una ecografía y le mido el grueso que tiene el endometrio. Eso es clave. Entonces, si el grosor del endometrio es menos de 4 milímetros, digo, vea, señora, tranquila, no pasa nada, es un endometrio atrófico que sangró. Pero si es más de 5, si es más de 5, ya le tomas una biopsia. Ya le tomo y una biopsia. Ahora tenemos nosotros utilizamos una que se llama micropipel, estamos utilizando. Es un tubito plástico delgadito. Como el dispositivo de los de más telecobre. delgado, mucho más delgado que el dispositivo de la telecobre, muchísimo más delgado. Bueno. Que tiene tú lo introduces, aspiras dentro, haces una maniobra de legradito pequeño, con es una legrita pequeña, Tomas la muestra. una cánula de aspiración pequeñita, tomas la muestra, mandas al patólogo. Los patólogos ya se están habituando a que le manden una muestra pequeña, porque antes ellos querían recibir un montón de muestras, pero ahora ya tienen un más criterio. Y lo que buscan realmente es no dosificar, qué sé yo, en qué fase de endometrio estamos o cómo está, sino si hay o no hay células malignas. Entonces, si te dicen, no hay células malignas, aquí todo está bien. Tranquilidad. Tranquilidad, señora. Hacemos su tratamiento hormonal y seguimos su control adecuado. Solucionado el problema de la paciente. Porque esta hiperplasia que se denomina o crecimiento exagerado de la capa interna del útero puede originar un cáncer. Claro. Tú te has de haber topado algunas veces. Los cánceres endometriales no son tan frecuentes, ventajosamente. No son tan frecuentes como uno creería. Que las hay, pero no es tan frecuente. Ya. El cáncer de cuello uterino sigue siendo, Eso a sigue esa edad siendo, también ¿no? sigue siendo él. Y uno dice, pero ¿por qué una paciente que tiene 55 años viene con un cáncer de cuello uterino? Porque fue sencillamente que no se trató desde hace muchos años. Se trata muchos años. No se hizo ver muchos años. No Entonces, se hizo Papa Nicolau. claro, porque no, bueno, yo comprendo,
hicieron un Papa Nicolau y salió benigno o no salió la malignidad en el 2013. Hicieron otro en el 2014, no salió maligno, pero que salga en el 2015 y en el 2016 también maligno, ya no. O sea, no que se escape una malignidad a tantos controles, ya no. Ahora, muchas veces ya te están dando la pauta de que las pacientes que tienen o no tienen cepas para papilomavirus. O sea, tú haces la detección de esta paciente no tiene papilomavirus con capacidad de desarrollar cáncer. Capacidad oncogénica, pero eso no nos entiende las pacientes. Entonces, a esta paciente le hago un Papa Nicolau. El Papa Nicolau, citología, es negativo para cáncer y esta paciente no tiene un papilomavirus con capacidad de hacer cáncer. Entonces yo digo, señora, váyase tranquila, nos vemos dentro de 5 años. 3 o 5? En 5 años ya. 5 años. Entonces le digo, váyase tranquila, en 5 años. Porque conocemos que ella no va a ser. Cuando le repito y le digo, ¿sabe qué, señora? Si vengas, si cambia de pareja sexual. Ah, ya. Claro. Tiene riesgo de infección. Claro, tiene riesgo de papiloma, de que es diferente. El señor tenga un papiloma. Exacto. Porque hoy ya está Pero una determinado pareja estable. que el cáncer de cuello de Una pareja útero estable. se produce por el varón que lleva la infección. Exactamente. Una pareja estable. Es muy difícil que transmita una infección por papiloma que no sea detectada, que no sea detectado en 5 años. Es muy difícil. Claro. Porque además la evolución de la enfermedad no es de un día, ni de 2, ni de 3. Ni señora, usted tiene papilomavirus, se va a hacer a camilla, le vamos a sacar el útero, pues usted no se va a morir con cáncer. Eso es falso. Tú sabes que eso es falso. Porque la historia natural dice, desde una infección primaria hasta que se desarrolla un cáncer, transcurre 4 a 5 años. ¿Y tú estás de acuerdo con la vacuna? Para el papiloma. Yo creo que sí. El Ministerio ha emprendido esta vacuna. Sí, pero ahora el problema es los seguimientos que vamos a hacer. Porque Cevirax, que fue la primera, 3. Ya tiene bastantes años y ya tiene estudios de más de 10 años. Y parece ser que no se va a necesitar una revacunación. Parece ser que no se va a necesitar. Pero eso hay que ver, ¿no? Si es que como tal vez nos toque decir, ¿sabe qué, señora? Se vacunó la niña se vacunó a los 12 años y a los 18, 20 años o 15 años o a los 22 necesita una revacunación, una reactivación de la vacuna. Todo está todavía en estudio, pero ahora, ¿cuándo nosotros vamos a ver estos beneficios de esta vacunación? Ni tú ni yo las vamos a ver. Generalmente transcurrirán unas 2 o 3 generaciones para ver la disminución del cáncer de cuello uterino por papiloma. Claro, transcurrirán 2 o 3 generaciones, es decir, pero pues, no es obvio de comenzarlo ya, y a mí me parece que deben comenzar ya en las mujeres jóvenes, en las mujeres antes de preferencia. De preferencia, antes de que inicien sus relaciones sexuales. Claro, y las vacunas puede ponerse cualquier persona, ¿no es cierto? Pero de preferencia las que no han tenido relaciones sexuales, que es mejor. Las que están expuestas. Porque una chica que no ha iniciado relaciones sexuales está expuesta con mayor frecuencia al papilomavirus. Una paciente que tiene 30, 35 años y tiene una vida estable, una pareja estable. Estamos hablando de estabilidad, aunque me digas de fidelidad. Fidelidad. Sí, porque eso ya los varones tienen que aprender esa situación de que son culpables y deben aprender a cuidarse, ¿no? Ya es hora de que eso lo hagan. Pero es mucho menos probable que esta paciente de 35 años, que tiene 10 años de matrimonio, de estabilidad, que tenga una contaminación por papilomavirus, que la niña de 16, 17, 18 años, que inicia sus relaciones sexuales y que puede quedar, no es la pareja estable tal vez tenga después otra relación o otra, y los varones que todavía andan picando por todo lado, entonces son más fáciles de que transmitan la infección. Por eso es que algunos países están pensando ya en vacunar a los varones. Sí. Sí. En países escandinavos lo hacen así. Sí. Y el gobierno asume estos gastos, la vacuna es cara, sí, pero vacunan a hombres y mujeres, pero aquí se ha empezado. Sin embargo, hay sectores, aunque tú no creas, sectores de colegios de aquí de la ciudad que se oponen a la vacuna y no dejaron vacunar a las niñas de un colegio. Entonces es una locura. A ver, hay médicos que se oponen a la vacunación. Hay tendencias sociales que se oponen a una vacunación. Hay tendencias religiosas que se oponen a una vacunación. Aquí no tenemos algunos grupos, pero por ejemplo, en países desarrollados hay unas tendencias religiosas que se oponen a la acción médica, que no aceptan la acción médica. Creo que se llama ciencia de Cristo, ciencia de la iglesia o iglesia científica, algo de eso. Pero se oponen. Es una decisión. Es una decisión personal, ¿no?
Desgraciadamente, hay decisiones personales que afectan a la colectividad. Entonces, sí, ¿por qué? Porque queda sin vacunar y queda la hueca, digamos, el camino por el cual uno se puede perpetuar la infección o el problema. Pero te recuerdo, Patricio, que si la viruela desapareció fue por la vacunación. Así es. Y si la poliomielitis desapareció es por la vacunación. Así Entonces, es. podemos hablar de eso. Claro que sí, claro que sí. Vea, te digo, estos son los problemas. Bueno, ventajosamente esto de la vacunación no entra en el climaterio en que estamos, pero es bueno que dar información, sí. Yo sí creo que debe hacerse la vacunación. Patricio, en estos sangrados, en las pacientes que ya no ven la regla, estamos descartando el crecimiento o hiperplasia endometrial, que ya lo has explicado. También hay pólipos. Sí, Se forman estos pólipos. Se ponen pólipos cervicales y la solución es extremadamente fácil, para serte franco. Tú tomas ¿Puedes como una hacer en el pincita, consultorio? en el consultorio, y se demora exactamente 3, 4 minutos, ni tanto a veces. Una pinza que se llama la pinza de pólipos, la pinza de aro comúnmente que le conoce la gente, esa que tiene una larguita, que tiene un huequito, pinza. Se toma con eso y se le da la vuelta, se torsiona el pólipo hasta que se arranca, digamos, y sale. Tenga, señora, a histopatología. Sí, sí, sí. Que la mayoría son benignos, ¿no? Sí, la mayoría son benignos. Yo he pescado rara vez, hace un pocas semanas, con un pesquionito que decía neoplasia, ¿cómo es? Lie de bajo grado, que no tiene significación realmente. Pero la mayoría son pólipos benignos. Entonces, tú diagnosticas una menopausia o un climaterio clínicamente, porque tú lo puedes hacer una dosificación hormonal, ¿no es cierto? Encuentras la FSH alta y baja los estrógenos, pero es gastar plata, pero con tu diagnóstico, con tu experiencia, con la historia clínica, dice usted está en la menopausia o usted está en el climaterio. Y también descartas, usted tiene un cáncer endometrial o tiene un pólipo. Pólipos debes de haber encontrado también en cuellos de útero también. Sí, bastantísimo. Los pólipos en cuello uterino es bastantísimo. Ya te digo, es facilísimo la solución. Y la solución es fácil. Y, no hay más en pacientes más jóvenes. Sí, pero sí hay pacientes de 42, 43, 44 años, es más, porque son generalmente de origen inflamatorio. Lo hay. Si yo encuentro la paciente, la tengo en mi historia, hago una buena historia clínica, siempre, rigurosamente, a toda paciente que ha tenido sangrado, pues sobre todo si es posmenopáusico, tiene una ecografía, porque también puede haber un tumor del útero. Claro. Puede ser un mioma. No y esté sangrando. Generalmente los miomas ya no sangran a esa edad. Generalmente a esa edad de posmenopausia no sangran los miomas. Depende de la ubicación. Entonces, si tú encuentras un mioma, no lo acuses al mioma. Di, tal vez esta paciente o sangra por trastorno hormonal. Sí, hay que descartar que no tenga un seno endometrial y hay que hacer su biopsia, ¿no? Que ya te dije, no es tan difícil ahora. El PIPERE nos da una primera fase con las que podemos estar tranquilos. Y hago el tratamiento hormonal. Si la paciente tiene un trastorno hormonal, lo trato hormonalmente, ¿no es cierto? Y obviamente, siempre, toda paciente que voy a someter a tratamiento hormonal, señora, no lo hago el tratamiento hasta que no me traiga la mamografía. Por supuesto. Porque tú a veces mandas, y yo te voy a ser franco, yo corto fácilmente el sangrado y también es diagnóstico, si es que estoy bien en el diagnóstico, con progesterona, progestágeno. Le doy 10 días de progestágeno, sé que va a parar el sangrado y le digo, señora, en 2 o 3 días le va a parar el sangrado si es que es hormonal este asunto. ¿Con 5 miligramos o 10? Se acabó, señor. Yo la utilizo, y en las pacientes en edad reproductiva, por ejemplo, utilizo, que pueden todavía embarazarse, 42, 43 años, que hay estos trastornos hormonales que les producen sangrado, si es que he descartado causas obstétricas, si ya no tengo causas tumorales, y digo, esto es hormonal, entonces utilizo progesterona demicronizada natural. ¿Por qué? Por el riesgo de que vayan a quedar embarazadas, porque uno les adviertes, les recontraadviertes, les dices muchas veces, señora, no tome esta medicación o procure no quedar embarazada con esta medicación, utilice otro método anticonceptivo, inclusive, señora, está con un método anticonceptivo, vea, si voy a utilizar una medicación de riesgo, añada otro método anticonceptivo, con esto estamos recontra seguros de que se no embaraza. Pero la paciente entiende, la paciente entiende, el que no entiende es el marido. Pero la que la pasa, oye, pero que tú el rato que me dice, doctorcito, sabe que vengo porque estoy embarazada y me dieron esta medicación, advirtieron, señora, que sí me dijeron de que no me embarace, pero no... Me olvidé. No hice caso, en pocas palabras. No, mucha presión también del marido. No mucha hice, presión. entonces, cosas así, entonces...
son difíciles de hacerlas, pero pasan, ¿no? Entonces yo por eso en edad reproductiva utilizo más progesterona micronizada natural, que sé que si se embaraza, está embarazada no pasa nada. Hay pacientes que hasta te mienten la fecha de la última menstruación. Sí. Y hay pacientes que, por ejemplo, tienen sangrado de causa obstétrica que no se detectó, o está en un embarazo muy tempranito y es un sangrado de implantación, y sin embargo te dicen, no, si no he tenido nunca relaciones, o si no he tenido, señora, no tendrá. O viene a un control subsecuente para que tú lo hagas y dice, no me he embarazado. No. Es decir, hay que advertir bien a la paciente y hay que tener el examen siempre. Y el de mama que no se me pasa una citología, y ocasionalmente también trato de diagnosticar, o sea, de ovario, que es difícil y caro. Sí. Difícil y caro. Patricio, estamos en el minuto final. Un mensaje para nuestros oyentes y televidentes sobre estos sangrados que se dan ya pasada la menopausia, porque la paciente ya dejó un año de sangrar y aparecen estos sangrados. ¿Qué medidas tiene que tomar? Mira, yo no automedicarse primero. No automedicarse, y tampoco. Creo que toda paciente realmente que está en climaterio, no hablemos solo de menopausia, que está en climaterio necesita que una visita médica. No hace daño a nadie, un control ginecológico anual, es un gasto. Supongamos que con exámenes y todo, se gastó hasta $100, que vos sabes que estoy exagerando. Se gastó $110. Una inversión de $110 significa $10 mensuales para el cuidado de su salud. Claro. Pero es que ahí está incluido consulta, el eco, la biopsia. La biopsia, lo que venga encima, te digo, exagerándote, porque si no, ¿qué sale? Unos $50 a lo mucho. Lógico. La mayor parte de pacientes soluciona con $50 problemas. Claro. Pero y luego hay que advertir a la paciente que esto no es el final. Si no es la paciente que se hizo un Papa Nicolau y nunca más vuelvo a hacerme, o se hizo una mamografía y nunca más vuelvo a hacerme. No es así. No es así. Hay que advertirle que tiene que tener secuela en su control. Ha sido el doctor Patricio Aguinaga Egas. Él es ginecobstetra del Instituto Médico de Especialidades. Trabaja por las tardes en el Instituto Médico. Muchas gracias, hablándonos sobre la menopausia y el climaterio. Este programa se reprisa a las 14 horas, 2 de la tarde. Le esperamos en un programa el día de mañana. Gracias, Patricio. Salud al día, porque la prevención es el mejor remedio.